Erika, ¿estás bien? Hágase para allá, denle aire. Hágase para allá. Erika, ¿estás bien? Vas a estar bien, Erika. Por favor, alguien ayúdala. Llamen una ambulancia. ¿Alguien tiene un teléfono? Aquí nadie llama a nadie. Ni a doctores, ni ambulancias, ni explicaciones a los policías. Eric sabía muy bien los riesgos de la pelea. Si esto tiene consecuencias sobre mi hijo, te juro que me las vas a pagar. Sus amenazas no me asustan, señora. Aquí las reglas las pongo yo. ¿Está respirando? Sí, creo que sí. Está vivo, sí. Aquí, vuelve a mi oficina. Venga. Compramos mucha ropa y mis amigas me ayudaron a escogerla. Ya te veo, estás muy bonita. Y hasta fuimos al salón y me pintaron las uñas de los pies, pero no se ven por los zapatos. Me alegra mucho, de verdad. Señor Lucio, hubiera visto la cara de todos cuando llegó Valentina. A todos los envidiosos se le cayó la mandíbula. Se veía como una reina. Me alegra tanto verte sonreír, mi hija. Aunque para mí ya tú eras bonita, más bonita, como tu madre. Don Lucio, no tiene que acercarse tanto. Si se sienta derecho, la cámara lo capta bien. Sí. Sí, abuelo. Gracias por hacer esta videollamada. Escucharlo me da una tranquilidad inmensa. A mí también, mija. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bueno, en la empresa todo sigue igual. Me he mantenido alejada del ingeniero. Creo que es lo mejor para los dos. Mira, si el ingeniero vuelve a hacerte daño, me dices y yo le arreglo las cuentas. No hace falta. Pero gracias por hacerme sentir protegida. No me sentía así desde que estaba mamá Luna. Ay, mija, yo le agradezco tanto a esa señora todo lo que te cuidó y el amor que te dio. Pero ahora yo estoy aquí para protegerte, ¿eh? Abuelo, debes alejarte para verte mejor. ¿Ahí me ves bien, Valentina? Es que me haces falta, mijita. Por favor, cuídate mucho. Así lo haré. Gracias por ayudar a mi abuela a conectarse, Mauricio. Todo te lo debo a ti. Ya este regalote que me dejaste. Estamos en contacto, Valentina. Pásala aquí. Venga, Susana, la caja de primeros auxilios, rápido. Se los advierto, nadie llama por teléfono. Mi hijo necesita un médico. Al menos déjeme llevarlo a una clínica. No, las clínicas hacen muchas preguntas. Y esto nunca pasó y usted nunca estuvo aquí. ¿Está diciéndome que está dispuesto a que mi hijo muera? ¿Es eso lo que me quieres decir? Desalojen. Vamos a divertirnos, que para eso venimos. Hola. Hola. Pensé que eras Eric. No, soy yo. ¿Y mamá? No está, no ha regresado. Bueno, Ariana, me notificaron que Eric solicitó una casa de visitantes de Eureka para ti. Sí, me da mucha vergüenza, pero tú más que nadie entiendes mi situación y... Sí, sí la entiendo. Y por esa razón, que no tiene nada que ver contigo, pero sí tiene todo que ver con lo que Camilo hizo con Eureka, no creo que sea una buena idea que te quedes en esas casas. ¿No? ¿Cómo? Perdón, no te estoy entendiendo nada. Explícate. A ver, primero que nada mantengamos el tono. Yo no tengo ningún problema contigo. ¿Nada? Entonces, ¿por qué me estás dejando en la calle? Ariana, no te estoy dejando en la calle. Te estoy explicando que no tengo cómo justificarle a los accionistas que te dé una casa siendo la hija de Camilo. Me estás culpando por las acciones de mi papá. Después de que te apoyé por encima de todo. No lo puedo creer, Santiago. No puedo creer que seas tan cruel. Ya vi lo que tenía que ver. Otro Altamirano derrotado. ¿Nos avisa si tenemos que mandar las flores en ramo o en corona? Siempre me pareciste hipócrita y envidioso, Julio. Y a ti, de verdad, tenía otra impresión de ti, Augusto. Los años te han cambiado, pero no para algo bueno, precisamente. Los años me han mostrado quiénes son los Altamiranos realmente. Y si quiero recuperar Eureka, pues es no nada más por un interés propio, sino también porque ellos están destruyendo la empresa. Julio. Permiso. Al menos déjeme llamar a un médico que venga aquí entonces.
Mi padrino ha atendido a luchadores por años, ¿ok? Es que he escuchado muchas historias acerca de luchadores que han quedado mal de la cabeza. Yo sé. Apuntan a recibir golpes. Yo sé. Por favor. Yo sé, pero este no es el caso, ¿ok? Este no es el caso. Tranquila, señora Altamirano. Tranquila. Ya dejó de sangrar. Erika es fuerte y va a estar bien, señor. Ay, espero en Dios que sí. Pero hay algo más. Algo que no está bien. ¿Qué? Es como si hubiera tomado algo. Ay, no. ¿Eric? No, por No, favor. no, esto no puede ser. No, que no esté pasando esto de nuevo. Tranquila, señora Altamirano. Tranquila. Estoy viendo las cosas como el gerente de Eureka. Cargo que sigues teniendo por el apoyo de muchos, incluyéndome a mí. Y muchas gracias por eso, pero no... No me agradezcas. No podemos llegar a ningún acuerdo si no me escuchas. ¿Para qué? Ya me quedó todo muy claro. Tu imagen se me cayó, Santiago. Pues lamento mucho que tengas esa imagen de mí. Mañana mismo me voy de esta casa. Ariana, nadie te está pidiendo eso. Mi mamá te abrió las puertas. Esta casa también es de ella. No necesito tu lástima, ni tu caridad. Wow. Me sorprendes. Pensé que eras mucho más sensata. Buenas noches. Mamá, ¿ya nos vamos? Ya es tarde y acuérdese que está bien. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué llora? Ay, no me digas que te volviste a pelear con Don Lucio. No es eso. Entonces, ¿qué? Es que me siento muy mal. Lucio jamás me va a perdonar la metidota de pata con la carta. ¿Cómo puede ser tan tonta? ¿Cómo se me pudo perder? Ma, pero ¿la encontraste? Sí, pero ya era muy tarde. No paro de pensar que si no hubiera sido yo tan torpe, a lo mejor Valentina estaría viva. Pero las cosas que pasan ya no se pueden hacer para atrás. Y si te sirve de consuelo, yo sé lo que dice esa carta. Créeme que no cambiaría las cosas. Valentina, es tardísimo, ya me tengo que ir. Gracias por todo, Rosa. No hay de qué. Me da mucho gusto que ya regresaste y así de bella y ejecutiva. Sí, luzco bien. Y miro los ojos a las personas y no me da miedo. Hasta me río de los chistes. Has crecido mucho, Vale. Ya no eres la chica asustada que llegó a Eureka nada más por un sueño. Federico se preocupa, teme que este cambio me afecte. No, porque para eso nos tienes a nosotras, para apoyarte y llevarte de shopping. Federico siempre me protege, es un buen amigo. Siempre nos contamos todo. Hoy me dijo que le gustaba a alguien. ¿Qué? ¿Y te dijo quién? No alcanzó a decírmelo. Pero mañana se lo pregunto. No. Valentina, esas cosas se mantienen en secreto. Pero entre nosotros nunca hubo secretos. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? ¿Yo? No, ¿yo? ¿Por qué? Yo tendría que saber. No lo sé. Tal vez te lo contó. Rosa, ¿tienes calor? Estás roja. Tengo sed. Eso es lo que tengo. Toma agua antes de irte. Sí. No, ¿sabes qué? Ya me voy. No tiene sentido. Mejor ya me voy. Sí. Rosa, no es bueno para el organismo pasar mucho tiempo sin tomar agua. ¿Será alguna de las abogadas del departamento legal? ¿Qué? Claro. Sí, seguramente es una de ellas. Hay una muy linda y la he visto varias veces hablando con él muy de cerca. ¿Muy de cerca? ¿Muy linda? ¿Así? ¿De cerca? ¿O por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo se llama? Digo, ¿te dijo algo? No sé cómo se llama, es delgada y tiene el cabello pelirrojo y hacen bonita pareja. Ah, sí, con esa escoba. ¿Tú crees que Federico se va a fijar en alguien así? Bueno, no sé, ¿no? Digo, no debería hablar así de cerca. Rosa, ¿quieres más agua? Te veo acalorada. ¿Cómo es que conoces el contenido de la carta? ¿Por qué? Pues es que Valentina la leyó en voz alta delante de mí. ¿Y qué decía la carta? Pues la señora se despide del papá de Valentina, pero no dice ni a dónde va él ni a dónde va ella y no dice su nombre.
Bueno, sí decía algo así como de que el señor tenía hijos. ¿Hijos? Pues eso decía la carta. Le dice que se regrese con su familia y sus hijos. No, pero no puede ser. Todos los amigos de Valentina eran de su edad. Ninguno tenía hijos. A menos que... ¿Qué? Es que había un señor que venía de Guadalajara. Venía muy seguido. No recuerdo su nombre, pero... ¿Qué? Mamá, ya tengo sueño. ¿Nos vamos a ir o no nos vamos a ir? Te ves muy agotada, ¿no quieres que te lleve a tu casa? No, no me voy a ninguna parte hasta saber que Eric está bien. Vengo de allá, lo están atendiendo. Ni ese caballero es un médico, ni la muchacha es enfermera. Aquí todo está mal. ¿Ya ves la paliza que le dieron? Esto es deporte, ok. Sé que hay algo detrás de todo esto porque en este lugar nada es legal. ¿No lo obligarían a perder? No. Ya me dijo el entrenador que parece que hay algo más en Erika. Algo que tiene que ver con droga. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que Eric ha vuelto a caer en lo de antes, en esa pesadilla. Y que esto de las peleas es una excusa. Eric, por favor, recupérate. Te necesitamos. Yo sé que tú no tomaste nada. Tú no harías eso. Fueron esos desgraciados. Para que perdieras la pelea. Estoy segura. Pero no te preocupes. Porque vamos a identificar al jefe. Y todo va a estar bien. ¿Ok? Ya estoy. Ya, tranquilo, pasa los huesos, todo va a estar bien. Tranquilo. Va a estar bien, va a estar bien. Inicio. Tranquilo. Ay, bebé, no tienes que decir nada, tranquilo. Siempre lo dirás. Ya, relájate. Ya. Para hablar poco, dices cosas peligrosas. No le hagas caso. Sigue aturdido todavía. Nadie te dio nada. Perdiste porque... Pues porque el otro era mejor que tú, digo. Así es el box, ¿no? Tú sabías de los riesgos, ¿no? Pero ya, mira. Qué bueno que estás vivo. No, pero en serio, ponte bien. Porque todavía tenemos muchas peleas en el calendario. ¡Vamos! ¿Cómo te sientes? Ya todo va a estar bien, tranquilo. Vas a estar bien.
Malena, buenos días. ¿Sabes algo de mi mamá? Buenos días, señor. Su mamá no ha regresado y su hermano tampoco vino a dormir anoche. O sea que estoy solo en la casa. No, está la señorita Ariana. Buenos días. El jugo está divino y los huevos pochados de Malena son una maravilla. Sí, sí lo son. Pero bueno, por hoy los tendré que pasar. Voy a desayunar en Eureka. Como quieras. Malena, por favor avísame cuando llegue mi mamá a la casa. Estoy preocupado por ella. Según mi reporte, usted debería presentarse en el almacén, no aquí en el edificio principal. Pues actualiza tu reporte. Vuelvo a trabajar en el edificio principal. Pues hasta que se actualice, su entrada es por otro lado. Que no, Lirio. Vuelvo al área de desarrollo. El reporte no se equivoca. Esta vez sí. ¿Qué está pasando? Pues que Lirio está empeñada en no dejarme entrar. Lirio, Fabiola ahora es parte de mi equipo de trabajo y trabaja bajo mi supervisión directa. Bueno, de ser así, adelante. Pase hoy mismo al departamento de personal para que le modifiquen el nivel de acceso. Ok. Qué intransigente. Es el reglamento. Llegas temprano. ¿Qué pasó? ¿Te quedó algún reproche pendiente? No. Solamente me aseguro de que estás cumpliendo con tus responsabilidades. Es todo. Pues aquí estoy, puntual, resolviendo problemas. No quiero que vuelvas a perder la cabeza, hija. Y ahí vamos de nuevo. Te recuerdo que el cargo que ocupas ahora te lo conseguí yo. Así que compórtate a la altura. No me hagas arrepentirme de la decisión que yo tomé. ¿Dudas de mi capacidad profesional? No, bueno, pero es que te dejaste humillar por una muchacha insignificante y luego perdiste los estribos como una niña chiquita. Nadie me estaba escuchando. Entró y todos la voltearon a ver. ¿Y Santiago? Se olvidó del mundo. Santiago ya no es nada tuyo. Tienes que aprender a manejar situaciones como esas. No te puedes salir corriendo a llorar y esconderte, hija, por favor. Papá, ya me siento lo suficientemente mal como para escuchar tus regaños, ¿no crees? Mientras tú hacías tu drama de mujer despechada, tu hermano descubrió un punto débil en los Altamirano que yo creo que podríamos usar a nuestro favor. ¿Qué me quieres decir? Necesito saber si cuento contigo. Porque ya van 1-0 a favor de Julio. Julio siempre va tras lo fácil. ¿Qué descubrió ahora? Algo de Isabela, supongo. No precisamente. Se trata de Eric. Eric. Sí. Eric ni siquiera viene a esta empresa. Ni siquiera se mete a las juntas. ¿Tú crees que a los accionistas les va a importar lo que haga o deje de hacer con su vida? No lo sé, pero está enredado y con gente muy peligrosa. Bueno, siempre hemos sabido que Eric es la oveja negra de los Altamirano. Pues hay que aprovecharlo entonces. Mira, papá, lo que te ofrezca Julio siempre va a ser meramente entretenimiento. Y no te preocupes. Yo también ya estoy jugando mis cartas. ¿Ah, sí? Digamos que tuve un golpe de suerte. ¿Y se puede saber cómo de qué se trata? Ayer me reencontré con Cristian, el CEO de Tech Advance. ¿Te acuerdas de él? Sí, por supuesto. Bueno, pues por la forma en la que él me miró, creo que aún tenemos algo de química. Lo cité hoy a una reunión, claro. Le hice creer que es laboral. Pero pienso pagarle a Santiago con la misma moneda. ¿Ese es tu gran plan? ¿Es en serio? Pues eso me suena más como una venganza de novia despechada, hija. Papá, confía en mí. Créeme. Sé muy bien lo que hago. Ya está mucho mejor. Aturdido y cansado, pero se va a recuperar. Tal vez sería bueno llevarlo a casa. El médico de la familia lo podría revisar. Es de confianza. Será muy discreto. No conviene moverlo hasta que se baje la inflamación de los golpes. Le prometo que lo vamos a cuidar bien. En 1 o 2 días ya estará como nuevo. No, señor. Mi hijo jamás será el mismo. Ya, tranquila, Isabela, tranquila. Quiero verlo.
Quiero verlo antes de irme. Claro que sí, señora. Por supuesto. Vamos a verlo. Claro que sí. Adelante, por favor. Sí, por favor. Después de usted. El ingeniero me pidió que pensáramos en las reformas para la aplicación de agronomía en su segunda versión. Ok. Y piensa que va a tener tanto éxito que los usuarios van a pedir muy pronto mejoras y actualizaciones. Claro. Y adelantándonos a sus deseos, siempre vamos a estar en la vanguardia en tecnología. Te puedes instalar allí. Pero hay ciertas condiciones y te pido que me prestes atención. Claro, dime. No me puedes hablar cuando esté tecleando, la música la elijo yo y no se le puede subir el volumen. Ok, entendido. Ah, y no me gustan las visitas y llamadas en horarios de trabajo. Y sobre todo, no toques ni muevas mis cosas. Tú eres dueño de tu espacio, pero te pido que respetes el mío. Claro. Muy bien. Me está quedando muy bien. Gracias. Willy, tengo que hablar contigo. ¿Tienes tiempo para mí? Yo siempre voy a tener tiempo para ti, señora vicepresidente. Estoy muy orgulloso de ti. Por fin te dieron el puesto que te mereces. Pues eres el único que se alegra, porque el resto del mundo gira alrededor de la genio. Mira, Patricia, yo te dije que volvería. Y tú no me creíste. Y regresó con unos humos de grandeza. Es pura apariencia. A una niña como esas, en su condición, es muy fácil hacer que se rinda, no te preocupes. Bueno, si tienes algo en mente, ponlo en práctica, pero con sutileza. Tenemos que ir 2 pasos adelante de ella. Mira, ella dice todo lo que piensa. No tiene el menor sentido de la prudencia. Si escuchaste cómo le habló a Santiago, ¿no? Con esa prepotencia. Willy, necesito que juegues a ser el mejor amigo de Valentina. ¿Qué? No, Patricia, ni me lo pongas así. No, mira, me dan escalofríos nada más de pensarlo, por favor. Sencillo. Simplemente gánate su confianza. Y así sabremos sobre el nuevo desarrollo que le encargó Santiago. ¿Nuevo desarrollo? Sí. Quiero que sepas todo. Y otra cosa un poco más importante. ¿Más? Hoy viene el CEO de Tech Advance y quiere conocer a Valentina. Y si eso se da, necesito que Valentina esté en su mayor momento de estrés para que haga el mejor uso de su vida. Federico, Rosa, hola. necesito hablar contigo. Sí, dime, te escucho. Tengo un mensaje urgente de presidencia, porque yo soy la asistente ejecutiva del mismísimo presidente de esta empresa. Sí, ya todos sabemos, Rosa. Pero te escucho. Es sin pájaros en el alambre. ¿Me disculpas? Perdón. Rosa, ¿cómo que sin pájaros en el alambre? ¿Qué pasó? Te escucho. Te voy conociendo, Federico, y ya vi lo que estás haciendo. Estás tirando una red a ver qué pez es el que cae primero. ¿De qué estás hablando, Rosa? Nada más te voy a decir que yo no soy ningún guachinango. Si lo que dice Eric es cierto, es muy grave. Mira, señora, yo no dudo que sea cierto. Esos tipos son capaces de todo. No, lo pudieran haber matado. Lo que hicieron es un delito, nada menos. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Demandarlos? No se te olvide que tu hijo estaba haciendo algo ilegal. Sí, yo sé. ¿O que prefieres declararle la guerra a la mafia? No, pero algo tenemos que hacer, estamos de acuerdo. Por el momento, lo importante es que Eric se mejore. Ya iremos viendo. Lorenzo tiene razón. Te llevaré a tu casa. Necesitas descansar. No quiero ir a mi casa. Hazme caso. No, quiero que me lleves a Eureka porque quiero hablar con Santiago, por favor.
Señor Florencio, de corazón, muchas gracias. Gracias. Y le pido, no, le suplico, cuide a mi hijo, por favor, sí. Ahora, señora. Como si fuera mío. Espero que sí. Gracias. Vaya, tranquila. Gracias. ¿Pudiste tomar las fotos? Sí, pero casi me atrapan. Tuve que tirar el celular a la basura, pero lo recuperé. O sea, no tienes que parar. No quiero que te pongas en riesgo por mí. Somos un equipo, Eric. Perdón por no haber confiado en ti. Pero ahora lo importante es que te recuperes, ¿sí? Ay, me duele aquí también. Cuando te acercas y me dices, ahora puedes. En verdad siento que puedo arriesgarme a ser quien quiero. Te amo y que lo escuchemos es todo el mundo. Rosa, Rosa, espérate. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué fue todo eso del pescado y del guachinango y no sé qué más? Pues que estoy harta, no quiero que jueguen conmigo. Demasiado tuve con mi expareja. Estoy buscando un hombre que me respete, Federico. Rosa, yo te respeto, ya te expliqué que lo mío con Valentina ya se aclaró. No, no es por Valentina. Es por la otra mujer con la que estabas hablando. ¿Quién? La escoba con falda, la que trabaja en legal. ¿Te gusta o por qué estabas hablando con ella? Claro que no me gusta. La que me gusta eres tú. No, no te creo. Ay, Rosita. ¿Por qué te empeñas en no dejarme demostrártelo? Eres tú, Rosa. Tú eres quien me gusta. Y mucho. Rosa. ¿Teo? 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 ¿Qué haces tú aquí? Estoy subiendo esta caja. No seas idiota. ¿Qué haces en Eureka? Trabajando. Imposible. Es temporal. Necesitaban gente extra para la convención. ¿Te molesta? Ya veo por qué te molesta. ¿Se puede saber quién es el metiche este? No se puede saber, porque eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Cualquier persona que se acerque a mi novia es asunto mío. ¿Novia? Sí, mi novia. No. Yo no soy novia de este patán. ¿Quién que patán? Eres un patán y mírate cómo vienes vestido como siempre. A ver, ya. Y tú no le hables así a una señorita. ¿Qué te pasa? Y mejor sube ya a tu caja si no quieres que tu empleo temporal dure nada más un día, ¿no? Ándale. Sí. Hazle caso al abogado. Así no se le puede hablar a una señorita. Y sube la caja, porque si no te vamos a reportar por ineficiente. Mamá, necesito que terminemos la conversación. No quise hablar delante de Ramón porque es bien boca suelta. Ya, hombre, sí me voy a quedar aquí. Pero nada más hasta que consiga a alguien que quiera atender a Lucio. Pero tiene que ser de confianza porque con ese genio que se cae. Ma, yo no hablo de eso. Entonces. Hablo del pasado. De la carta y del papá de Valentina. No, cállate, de eso menos tengo ganas de hablar. Nada más de pensar que Lucio se vuelve a acordar de la carta. Uy, no, se va a poner peor de rabioso conmigo. Pero es necesario. Yo le prometí a Valentina que le iba a ayudar a encontrar a su papá. Rosa, buenos días. Ingeniero, buenos días. Veo que estás aplicando las prácticas saludables de Valentina. ¿Qué? Sí, lo de subir escaleras. Ah, sí, claro, pues eso hacía. Sí. Bueno, ¿sabes si ella se instaló bien en la casa, si tuvo algún problema, si necesita algo? No, estaba muy bien, estaba tranquila, creo.
¿Sí? Mamá, ¿dónde estabas? Buenos días, señora. Con permiso. Gracias. ¿Por qué no me dijiste que no ibas a llegar a dormir a la casa? Porque no podía llamarte, Santiago. No sabes la noche que tuve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí tienes, Valentina. Con leche de almendras, sin azúcar, así como te gusta. Gracias, Areta. Ay, Valentina, no sabes lo feliz que me hace saber que ya regresaste a Eureka. Ya todo regresó a la normalidad. Me gustaría saber cuál es tu definición de normalidad, porque desde que llegué todo ha cambiado constantemente y eso me hace sentir incómoda. Yo sé que no te gustan los cambios, pero no estás sola. Está Rosita, está Lirio, estoy yo, somos tus amigas y te vamos a defender a capa y espada. Y también está Federico. ¿Ya ves? Somos más. Y pronto voy a tener una nueva amiga. ¿Ah, sí? Sí, se llama Fabiola. Ah. Ok. ¿Y tú qué haces aquí? No es asunto tuyo. No me digas que te salvó la pueblerina esa. Ay, no, pero aquí encerrada vas a acabar tan loca como ella. ¿No deberías estar en tu puesto de trabajo, Willy? Viendo a quién le robas las ideas para hacerte pasar por genio. Te voy a decir un... Te voy a pedir que te retires. Estoy trabajando y estoy ocupada. No le va a dar gusto a la vicepresidente cuando sepa que no estás en el almacén, como te asignó. No le va a dar nada de gusto cuando yo le cuente que... Estoy asignada oficialmente a este proyecto por el ingeniero Santiago Altamirano. Si tienes algún problema con eso, puedes ir a buscarlo directamente a él. ¿Te parece? Si no te molesta, tengo mejores cosas que hacer que estar aquí viéndote la cara. Fabiola. Mi Rosa bella. Estás hermosísima. Te veo y me vuelve el alma al cuerpo. ¿Por qué estás aquí? Por ti. No he dejado de seguirte los pasos. Y cuando supe que estaban solicitando personal, me ofrecí de inmediato. ¿Qué quieres, Teo? Volver. No sabes cuánto te he extrañado. Y no he dormido pensando en el error que cometí. No te creo nada, Teo. Es mejor que vayas pensando en renunciar a este empleo temporal. Porque no te quiero ver y no voy a volver contigo. La que tiene que pensar lo mejor eres tú. Si no vas a ser mi novia, no vas a ser novia de nadie. Y si vuelvo a ver al pueblerino cerca, lo voy a mandar derechito al hospital. Tuviste que haberme dicho, mamá. Hubiese llegado con la policía y llevado a mi hermano al hospital. Nos quitaron los celulares, Santiago. Es que no sabes qué gente tan horrible. A mí sí me gustaría que convenzas a tu hermano de que se salga de ahí, por favor. Pues tú sabes que eso va a ser difícil. Eric es de ideas fijas. Sí, exactamente como tu papá. Cuando se le metía una idea en la cabeza,
se podía llevar el mundo por delante. Oye, ¿tú te acuerdas de la época de los caballos? Eras muy pequeño. ¿Caballos? Sí. Cada fin de semana, cada feriado, tu padre te llevaba a ti y a tu hermano a montar a caballo. Como si el mundo se quedara atrás. Pues me acuerdo que era un señor muy guapo y platicaba mucho con Valentina. Uy, se pasaban horas ahí hablando. Y me acuerdo que tenía 2 niños, así chiquitos. Sí. Me acuerdo que era muy elegante y como que trabajaba en una empresa de computadoras. ¿En una empresa de tecnología? Pues creo que sí. A lo mejor de ahí sacó el talento Valentina. ¿Y también era un genio como ella? Ah, eso sí, no sé. Es que ese señor regaló unas computadoras al club. Ajá. Como que me acuerdo que era dueño de una gran empresa. Mejor aún. A ver cómo. Ahora sí. Ay, qué buena me quedó. Ay, yo creo que yo tengo una foto. Foto, espera un tantito. Aquí lo tengo. ¿Ve? Qué guapo en su traje de equitación. Wow. No recordaba a mi padre montando caballo. Pues fue solo una época. A él le gustaba probar cosas nuevas, cambiar. ¿Y estos recuerdos a qué vienen, mamá? Fíjate que cuando busqué a Valentina, se me vino toda la memoria, porque pasas directamente al lado del club para llegar a la finca de Valentina. ¿El club? Sí, el club hípico donde montaba tu papá a caballo todo el tiempo. Se llamaba El Paso Fino.